Discernimiento de los espíritus. Autor Juan Bautista Scaramelli. Capítulo 11. Se exponen los diversos modos con que obran las almas el Espíritu del Señor. Aunque el Espíritu de Dios mueve siempre a lo que es verdadero, a lo que es honesto y a lo que es santo, pero no mueve a todos a lo verdadero y honesto con igual perfección, por causa de las indisposiciones que encuentran los sujetos para recibir las divinas influencias. Así el Espíritu Divino en algunos obra más en el entendimiento que en la voluntad, y en otros obra más en la voluntad que en el entendimiento. De la primera clase son aquellos a quienes no falta la luz para conocer las verdades de nuestra fe y para entender todas sus obligaciones y los modos con que deben efectuarlas. Pero les falta en la voluntad un afecto fuerte que eficazmente los impela a la ejecución de lo que conocen se debe hacer. De esto habla claramente San Gregorio, diciendo: de la segunda clase son aquellos a quienes no falta voluntad para abrazar el bien, hallándose llenos de devoción y de santo ardor, pero les falta luz para entender los modos con que han de llegar a la ejecución de sus santos deseos. Tal fue el célebre Cornelio, que estaba todo encendido en deseos de su salud, pero no sabía lo que debía hacer para conseguirla. Por eso fue enviado del ángel a San Pedro, que fuese de él instruido. De esto discurre expresamente San Bernardo diciendo: fuera de las indisposiciones morales del sujeto, hay otras dos razones, por las cuales obra Dios en nosotros tan diversamente con sus instintos. La primera es la suave disposición de su divina providencia, que acomoda su grada a nuestra naturaleza. Y hallándose en personas cultas y literatas, mejor entendimiento, comienza por éste la obra de su perfección, dándoles gran copia de luz para entender las verdades. Al contrario, reconociendo en las personas simples y devotas mejor la voluntad, da principio por éste a su santificación, encendiéndola en santos afectos. La segunda razón es nuestro mayor provecho, porque aquellos que tienen más luz en el entendimiento que vigor en la voluntad, ven con claridad sus faltas y se humillan profundamente, y aquellos que tienen más afecto en la voluntad que luz en el entendimiento, se ven forzados a buscar padres espirituales que les dirijan a ponerse debajo de su magisterio y a depender en todo de sus consejos. Así los unos y los otros caminan a su perfección, por la senda segura de una profunda humildad. Finalmente, da Dios a algunas almas luz para conocer la verdad y una fuerte y vigorosa moción de afectos para ejecutarla. Estos son más felices que los otros, porque reciben con plenitud el Espíritu del Señor, como dice San Bernardo. Otras veces el Espíritu de Dios nos mueve al bien en general, pero no nos muestra en particular el bien que hemos de poner por obra. Así, algunos son llamados a la religión, mas no conocen cuál sea el instituto religioso que deben abrazar. Otros se sienten estimulados de impulsos vehementes o a despreciar el mundo y sus vanidades, o a emprender un tenor de vida santa, o a procurar con todas sus fuerzas la salud de las almas y la gloria de Dios, mas no ven después los medios, por los cuales han de llegar al término de sus deseos. Estos han de hacer dos cosas para poner en efecto sus santos deseos. Lo primero, encomendarse muy de veras a Dios y pedirle luz para conocer cuál sea su voluntad acerca de las cosas particulares, repitiendo frecuentemente con fervor de espíritu. Lo segundo, recurrir a hombres doctos, espirituales y discretos, abrirles lo interior de su ánimo y requerirse de su consejo, asegurándose de que Dios, por medio de ellos, les hará entender su voluntad. San Lorenzo Justiniano llegó a decir que las personas de esta calidad, dándonos consejo en semejantes materias, apenas pueden errar. Y esta es puntualmente la razón porque, incitándonos Dios con sus santas inspiraciones al bien, no nos hace conocer después en particular el bien que quiere de nosotros, para que recurramos a sus ministros como intérpretes de su voluntad, y especialmente a aquellos que son dotados de las nobles prerrogativas que cuenta el citado santo. Así Jesucristo convirtió con su voz y con su presencia al apóstol de las gentes, pero después le envió a su ministro para que supiese de él las cosas particulares que debía hacer para cumplir su voluntad.
Otras veces el Espíritu de Dios mueve al deseo de alguna cosa de que no quiere en efecto su ejecución, sino solamente la voluntad pronta para ejecutarla, y con ésta se contenta. Manda Dios a Abraham que le ofrezca en el holocausto a su querido hijo. Él luego se previene en la dolorosa empresa, conduce a su hijo a la cumbre solitaria del monte, destinado al gran sacrificio. Lo ata sobre el montón de leña en que debe ser consumido en honor del Altísimo. ¿Pero qué? En el acto mismo de desvainar la espada para dar el funesto golpe, le detiene Dios la diestra con una severa prohibición, porque quería de él la voluntad y no quería el efecto del sacrificio. Inspiró Dios a David que le edificase a honra suya un magnífico templo, pero no para que él pusiese en ejecución la ideada impresa, sino para que tuviese el mérito de un tan pío y devoto deseo. Por eso, declarando él al profeta Natán su santa intención con aquellas palabras, oyó que le respondía él mismo, profeta de parte de Dios, que aquella obra estaba reservada para su hijo Salomón. Lo mismo vemos que sucede cada día a muchas almas buenas. A unas pone Dios en el corazón un deseo ardentísimo del martirio, no porque quiera de ellas muertes, heridas y sangre, sino solo porque quiere de ellas el sacrificio de una voluntad pronta para morir por su gloria. Tal vez comunica Dios a personas idiotas grandes deseos de convertir pueblos y de reducir naciones enteras a nuestra santa fe, a personas achacosas de una gran voluntad de ayunos, vigilias, asperezas y penitencias. En personas pobres despierta una pía inclinación a socorrer con limosna a los pobres. Y con todo eso es cierto que no pide de ellas estas grandes obras para las cuales son del todo inhábiles. Quiere solamente el consentimiento de su voluntad y se agrada de éste, como de cosa con que ellas merecen mucho, y se disponen a la ejecución de otras obras más proporcionadas a sus fuerzas y estado. Sucede también que inspirando Dios alguna buena obra, no quiere enteramente sino solo en parte su ejecución. Tenemos de esto un claro ejemplo en aquel energúmeno librado del Redentor, que se ofreció a seguirle en compañía de sus discípulos, pero no aceptó Jesucristo su oferta, diciéndole que volviese a su casa y anunciase a sus domésticos los beneficios que había recibido de Dios. Ved aquí que el Redentor despertó en el corazón de este hombre el deseo de darse por su voluntad. Y con todo eso no aceptó su seguimiento, sino en parte, quiero decir, que no aceptó el seguimiento del cuerpo, sino solo del corazón, queriendo que viviese en su casa con la fe que había concebido de su majestad. Y según su divina enseñanza, ¿cuántas veces nos sucede a nosotros lo mismo? Da Dios a un secular casado deseos de retirarse a vivir en un claustro, o es un yermo en santa contemplación, no porque quiera de él tanta soledad y tan continua oración, sino porque quiere que abrace una soledad y un estudio de oración acomodado en todo su estado. Enciende Dios en el corazón de una persona espiritual vivas ansias de penitencia, no para que ella haga destrozo y carnicería de su propio cuerpo, sino para que lo aflija con una discreta mortificación. Lo mismo se ha de decir de otras semejantes inspiraciones. Haga pues el director seria reflexión sobre este punto y porque vea en el corazón de su penitente una inspiración vestida de aquellos caracteres que lo declaran por divina, corra alguno a concederle el intento, sino que pida primero luz a Dios, y examine las circunstancias en que se halla la persona, y según éstas determine, pudiendo suceder, que Dios quiera de él solamente el deseo, o que quiera también el efecto, pero no entero y cumplido como ya hemos declarado. El Espíritu de Dios procede con modo plácito con las almas buenas, entra con paz, con quietud y tranquilidad, como puntualmente dice San Ignacio, una gota de agua que caiga sin estrépito en una esponja. Allana las dificultades que les atraviesan y les da vigor y ánimo para vencerlas. Al contrario, procede con modo duro con las almas delincuentes y pertinaces, las punza con remordimientos, las bate con el temor de la muerte, del juicio de Dios y del infierno, para que despierten del letargo de sus vicios.
hace que no hallen paz entre los deleites del sentido, entre las honras del mundo y entre el esplendor de las riquezas, para que, convencidas de su propia experiencia, entren dentro de sí mismas y digan reconocidas aquellas palabras. Por el contrario, el espíritu del demonio, con las almas justas, es turbulento y feroz. Entra en sus corazones con escrúpulos vanos e insubsistentes, con turbaciones y angustias, a manera de un agua impetuosa que cae con gran ruido y estrépito sobre un peñasco. Les muestra a Dios implacable, a la virtud impracticable, el monte de la perfección cristiana inaccesible, para que aterradas se retiren de seguir a Jesucristo, o a lo menos le sigan con lentitud y tedio. Al revés, con los pecadores es del todo condescendiente, les concede la dulzura de todo placer, apaga todo remordimiento de conciencia, una vana y temeraria esperanza que les destila en sus corazones, y por medio de ella les imprime una paz falaz y engañosa, que les hace estar echados y largamente dormidos en la culpa, sin principio ni señal de reconocimiento. Este diverso modo de proceder nace de las diversas disposiciones que hallan Dios y el demonio en las almas, porque así Dios como el demonio, al que encuentra contrario a su genio, entra con fuerza para vencerlo, pero al que halla conforme a su propia inclinación, entra con quietud y sin estrépito, como en su propia habitación. Así dice San Ignacio en las reglas que da para la discreción de espíritus. El Espíritu de Dios se insinúa diversamente en las almas buenas, en algunas con dulzura y en otras con fortaleza. El Espíritu del Señor trata a algunas almas dulcemente, les inspira pensamientos y afectos devotos, pero con suavidad y ternura las levanta a la contemplación, que es siempre dulce, tal vez les comunica también locuciones y visiones, que son siempre agradables y deleitables. Y aunque no les faltan a luz tales almas tormentos y penas, especialmente en ciertos tiempos en que las quiere Dios purificar y probar, con todo eso el modo de proceder del Espíritu Divino con ellas es muy suave y agradable. Esto sucede más de ordinario, suceder a las mujeres, que por la debilidad de su naturaleza, presto aflojarían en el camino de la perfección, si Dios no las arrebatase así con estos dulces atractivos. Así la Sagrada Esposa, sabiendo su natural flaqueza, deseaba ser arrebatada de su amado con el bálsamo de sus suaves consolaciones. En otras almas obra el Espíritu de Dios más con fortaleza que con dulzura. Les comunica luces y conocimientos de la fe y sentimientos sólidos, con que las hace fuertes y robustas para vencerse a sí mismas y obrar por la gloria divina. Si éstas, sin la ayuda de espirituales consuelos, obran virtuosamente tanto como las otras merecen más que ellas, porque deben hacerse una continua violencia y su obrar cuanto está más desnudo de todo confortativo, tanto está más limpio de todo amor propio y es más puro y perfecto. Aquellos, dice San Bernardo, que hubieren en toda su vida aspirado a gozar las divinas dulzuras y les hubiesen sido siempre negadas, si pía y constantemente hubieren perseverado en el bien, apenas se verán libres de las ataduras del cuerpo, cuando se les concederán en mayor abundancia aquellas dulzuras de espíritu que en la presente vida se les quitaron. Forme pues el director justo concepto del espíritu de aquellos que Dios le envía a sus pies, ni estime más aquellas almas que reciben más contemplaciones, más visiones y más gustos y deleites espirituales, sino antes aquellas que son unas humildes más mortificadas, más obedientes, más desapegadas, más caritativas y sobre todo más conformes con la divina voluntad, porque en la realidad estas son en sí mismas más perfectas y más agradables a Dios. Infera también que la perfección está en manos de todos, porque el Espíritu del Señor obra en todos, o con dulzura, o con fortaleza, o con luz clara, o con luz oscura, o manifestamente, o ocultándose. Basta que correspondamos nosotros fiel y constantemente a sus divinas inspiraciones, para que seamos perfectos. Es propio de solo el Espíritu de Dios entrar en el alma, y con sus dulces atractivos mudarla toda en su amor, sin que haya procedido causa alguna de semejante mudanza. Quiero decir que en la fantasía o en el entendimiento o en la voluntad
haya precedido alguna operación apta a causar aquel devoto entendimiento, y a la manera que el dueño entra en su casa sin enviar aviso por delante, pero aún así una persona extraña, que toca primero a la puerta, da noticia de quién es, pide entrada. Así Dios, verdadero dueño de las almas especialmente perfectas, sobre las cuales tiene particular posesión, entra a veces en ellas con la conmoción de santos efectos, sin que el entendimiento y voluntad le abran la puerta. Así enseña San Ignacio en sus ejercicios. Pero se ha de advertir que todo esto suele suceder en algunos actos de contemplación pasiva o infusa, en que obra Dios en el alma con modo no contranatural a ella. El alma unida al cuerpo, obrando con modo proporcionado a su estado presente, jamás se encienden afectos, sino por medio de previos conocimientos y fantasmas, que representándole el mérito de los objetos la enamoran. Pero si sucede que sin la procedente disposición de tales actos se inflame súbitamente el alma en amor de Dios, este es un modo de obrar insólito y extraordinario. Esto, por ejemplo, acaece a veces en el recogimiento interior infuso en que, como dice Santa Teresa, el alma, aunque tal cual vez se distraiga, siente improvisamente que se recogen al interior todas las potencias y se presentan delante de Dios con quietud y suavidad. Acaece en ciertas locuciones en las cuales, estando ocupada la persona en cosas exteriores, siente en lo interior la voz de su divino esposo, que toda la muda y conmueve. Acaece en ciertos toques sustanciales en que de repente se hace Dios sentir en lo íntimo del alma con un gusto de cosa divina. Acaece en otros pasos de contemplación en que obra Dios como Señor despótico del alma, y por medio de infusión de luz extraordinaria y tal vez de especie, la tira así. Fuera de estos casos, dispone Dios al alma a los devotos afectos con modo connatural, con su gracia por medio del entendimiento. Pero no crea el lector que en estas mismas contemplaciones infusas se enciende la voluntad sin obra del entendimiento. Obra también el entendimiento, pero en el mismo instante de tiempo juntamente con la voluntad. Es menester aún advertir con el mismo San Ignacio que si viene entrando Dios en el alma de la manera dicha, no se puede prudentemente dudar de la venida del celestial esposo, ni pueden tenerse por sospechosos los efectos en aquel instante produce. Mas con todo eso, en los instantes siguientes en que prosigue el alma ardiendo en el divino fuego, puede ella mezclar conceptos propios a las inteligencias divinas, y puede también el enemigo introducir su cizaña. Por eso debe la persona en estos casos ser cauta en hacer resoluciones, y mucho menos llegar a la ejecución sin haber hecho primero un diligente examen y madura inquisición. El Espíritu de Dios a veces se esconde al alma y la deja árida y ofuscada para su mayor bien. San Bernardo, criado con la dulce leche del Divino Espíritu, describe maravillosamente sus dolorosas mudanzas. Dice que el Espíritu del Señor ahora se hace sentir en el alma amante y la consuela, ahora se la esconde y la entristece. Deseado y rogado vuelve a infundírselo en el corazón con suavidad, pero presto se retira y la deja triste y desconsolada. Ahora se va y ahora viene con amor variable. Después añade que el alma, mientras está unida a este frágil cuerpo, puede estar frecuentemente alegre y contenta por la presencia del esposo, pero no siempre porque sus visitas la consuelan, mas sus varios retiros la entristecen y molestan. En otro sermón, muestra cuán deseable sea al alma devota experimentar la dulzura del Divino Espíritu para correr con corazón abierto y con velocidad la carrera de la perfección, y para ejecutar con suma delectación y suavidad el bien que antes obraba con mucha amargura y repugnancia. Pero adviértase, prosigue el santo, que el llegar a esto es de pocos, y aquellos mismos que llegan no crean que ya haya que durar siempre, porque estos consuelos de espíritu no son necesarios para el ejercicio de las virtudes. Mucho más si estos tales son aún novicios e imperfectos en la escuela de Cristo.
Sepan estos que aunque el Redentor atrae a los débiles y pequeñuelos con estas gracias dulces y deleitables, pero que no se las da sino que se las presenta, esto es, no se las da para siempre, sino por un tiempo determinado. Por eso, en tiempo de la abundancia deben pensar en proveerse para el tiempo de la carestía, y en tiempo de carestía deben pensar en abundancia para tomar aliento y coraje para proseguir la carrera comenzada desde la perfección. He aquí el lector de cuántas maneras declara San Bernardo las propiedades que tiene el Espíritu de Dios, ahora de manifestarse al alma, y de consolarla con afectos sensibles y agradables, y ahora de escondérsele dejándola seca y desconsolada. Mas no obstante esto, siempre es verdadero que el Espíritu del Señor, o sea manifiesto o escondido, siempre obra en las almas buenas. Si está manifiesto, obra en la parte nacional y también en el sentido interior. Si está escondido, obra solamente en las potencias racionales, fortificándolas y deja desolado al sentido. Pero lo que más se debe notar es que el Espíritu de Dios practica estas visitas y estas ausencias no solo con los principiantes que comienzan a subir el monte de la perfección, sino también con los aprovechados que ya se acercan a lo más alto de la cumbre. A aquellos se esconde para que no se peguen al dulce, sino que antes se acostumbren a ejercitarse en las virtudes con solidez de espíritu entre las repugnancias y contrastes del sentido rebelde. Y a estos no se deja gustar para que con la mucha prosperidad no se levanten con vanidad y no caigan en los lazos de alguna oculta soberbia. Yo no quiero traer para esto otro testimonio que la experiencia del ya tantas veces citado San Bernardo. Caído en desolación, habla a sus monjes de esta manera. Alguna soberbia, dice el santo, ha hallado Dios en mí, por lo cual enojado se ha retirado. ¿Cómo se ha secado mi corazón? Se ha cuajado a manera de leche, y como tierra sin agua se ha desecado y endurecido. No puedo ya derramar una lágrima de confusión, tanta es la dureza a que me he reducido. No encuentro ya sabor en los salmos, la lección devota ya no me agrada, la oración no me deleita, ni encuentro mis acostumbradas meditaciones. ¿A dónde se ha ido aquella embriaguez de espíritu, aquella paz y aquel gozo en el Espíritu Santo que inundaba mi corazón? ¿Veis ahí una viva imagen de una alma perfecta, a quien se esconde el Espíritu de Dios, bien que por otra parte esté llena del Espíritu Divino? Esto supuesto, ya ve el director el modo con que ha de gobernar las personas espirituales, así en tiempo que el Espíritu del Señor se les hace sentir con sus consolaciones, como también en el tiempo en que se les esconde para humillarlas con tinieblas y desolaciones. En el primer caso, les ha de decir que estos gustos espirituales no durarán siempre, que no crea haber adquirido posesión de los gustos de que goza, y que se hayan de continuar, como dice en otra parte el citado santo, sino que en breve se trocará la luz en oscuridad, la paz en tedios y los contentos en amargura. Esto sirve para que el alma pase por tales gustos sensibles, desasida, porque ninguno se pega a un bien que sabe le ha de faltar en breve. Faltándole, pues, no se turba ni entristece. Dígales a estas consolaciones se dan a las personas flacas y de corazón pusilánime, para, para engolasinarlas con el dulce, a manera de niños, al seguimiento de Cristo. A las almas fuertes basta la luz de la fe para seguir las huellas del Redentor y pisar con él las espinas y abrojos. Esto sirve para que el alma se conserve humilde entre las caricias del divino esposo, mientras que de sus mismos favores toma motivo para conocer su flaqueza menestora de tales atractivos, para no retirarse del seguimiento de Cristo. Dígales que se sirvan de semejantes confortativos para correr más velozmente por el camino de la mortificación y para estar más prontas al ejercicio de las virtudes. Esto ayuda para que el alma no abuse de los dones de Dios, sino que antes se sirva de ellos para los fines para que Dios se los da.
Esto es para su aprovechamiento y gloria del Señor. En el segundo caso, dígale a la persona devota que por la ausencia de la gracia se halla árida, que sin turbarse ni inquietarse un punto se humille delante de Dios. Ni solo se reconozca rea de soberbia, sino también de tantas pasiones que no saben moderar bien, de tantos defectos que comete cada día, de tantos pecados en que ha caído por lo pasado. A estos atribuya la sustracción de las luces, la sequedad de los efectos, la frialdad en el orar, la insipidez en el salmear y la desgana en el bien obrar. Confúndase en sí misma con paz y quietud, conociéndose por digna de tal tratamiento, muy debido a sus deméritos. Confórmese con el querer de Dios, que de esa manera la mortifica para su mayor bien. Persevere constante en sus devotos y virtuosos ejercicios, a pesar de toda contradicción interna, y esté cierta que, procediendo de esta suerte, hará mayores progresos en la virtud entre las desolaciones más penosas que entre los consuelos más sabrosos y deleitables. Sobre todo, procura insinuar en el ánimo de sus discípulos aquel recuerdo con que San Bernardo sazona la referida doctrina, esto es, que el hombre espiritual debe proceder siempre con humildad y con temor, ya cuando el aire de la gracia sopla favorable, ya cuando de él se retira, y ya también cuando vuelve a confortarle con sus dulces y suaves movimientos, porque dice que ha probado con su propia experiencia que no hay medio más eficaz para conseguir la abundancia de la divina gracia, para conservarla después de adquirirla y para recobrarla después de haberla perdido, que estar delante de Dios humilde, circunspecto y temeroso. La razón de todo esto es aquella que trae Santa Teresa, es a saber que Dios no se deja vencer, sino de la humildad. En la divina voluntad hemos finalizado este capítulo, rogando al Espíritu Santo nos ilumine la inteligencia para comprender la lectura. Que nuestra Madre la Virgen María les otorgue la gracia de la perseverancia para continuar con el siguiente capítulo. Bendiciones en la divina voluntad, paz y bien.